La teoría administrativa en la era clásica presenta tres enfoques, de los cuales en la presente clase nos centraremos en énfasis en las tareas. Este primer enfoque se centra en el estudio sistemático de las tareas y su teorización es conocida como Escuela de la Administración Científica, siendo su objetivo aplicar métodos científicos para mejorar la eficiencia y productividad de las empresas. En su teorización destacan los autores Frederick Winsor Taylor, Henry Lawrence Gantt, Frank Bunker Gilbert. Estos autores fundamentan sus estudios en el estudio de las tareas para determinar el mejor método de trabajo, en la selección y capacitación de los trabajadores, en crear métodos de trabajos estandarizados y dividir el trabajo en tareas para incrementar la productividad. Veamos un poco ahora cómo era el entorno empresarial de ese entonces. La Escuela de la Administración Científica fue creada por el ingeniero Frederick Taylor, con objeto de aplicar métodos y técnicas de la ingeniería industrial a los problemas y padecimientos de las empresas de su época. Los aportes de este autor se pueden resumir en dos periodos, que corresponden a la publicación de sus libros, Shop Management, que es Administración de la Planta, de 1903, donde aborda el estudio de los tiempos y movimientos para racionalizar el trabajo del obrero, y los principios de la administración científica en 1911, donde concluye que la racionalización propuesta anteriormente requiere ser acompañada de principios administrativos aplicados a la empresa como un todo. Taylor trató de explicar la administración científica a los patrones de producción, como la estandarización de máquinas y herramientas, los métodos y las rutinas para desempeñar las tareas, y los premios por producción para incentivar la productividad. Frederick Taylor e a Administração Científica, distribuído no Brasil por Ciamar. Em 1911, Taylor publicou um livro, Princípios de Administração Científica, no qual propôs métodos de trabalho objetivando aumentar a produtividade. Ele também afirmava que a administração científica, como denominou seu método, resultaria em menos esforço físico e, portanto, maior satisfação do operário. Esta foi, sem dúvida, uma época memorável. Um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, os dirigentes aceitaram a proposta de Taylor e muitos adotaram o seu método. No entanto, os trabalhadores tiveram uma reação diferente. A administração científica é um artifício para nos fazer trabalhar mais depressa. A gente trabalha mais depressa, aumenta a produção, e quem é que fica com o lucro? Os chefões, é isso. Veja, a gente produz mais aço em menos tempo. Ótimo! Nós mesmos acabamos com o nosso emprego e vamos para o olho da rua. Grande coisa. A reação dos trabalhadores foi tão grande que acabou provocando uma investigação pelo Congresso norte-americano. A principal acusação era de que a administração científica, assim chamada por Taylor, era apenas um nome elegante para o artifício de forçar um aumento na velocidade do trabalhador. Em janeiro de 1911, uma comissão especial do Congresso norte-americano se reuniu para questionar o Sr. Taylor.
A dramatização que apresentamos a seguir se baseia nos anais daquela reunião. Sr. Taylor, pode nos dizer o que é a administração científica e como ela se realiza? Senhores, a administração científica é um sistema que economiza trabalho, permitindo que as pessoas produzam mais em menos tempo. Ela se realiza quando a gerência e os operários trabalham juntos, como parceiros, e não como adversários. Como o senhor consegue isso, Sr. Taylor? É simples. Os dirigentes definem o trabalho a ser feito e então oferecem as condições apropriadas e as recompensas necessárias para fazê-lo. Os princípios da administração científica tornam isto possível. E quais são esses princípios, Sr. Taylor? Os princípios da administração científica são os seguintes. Primeiro, isolamos a tarefa. Depois, selecionamos um trabalhador modelo. A seguir, estudamos e cronometramos os movimentos exatos desse trabalhador. Depois, redesenhamos o espaço de trabalho, eliminando movimentos desnecessários. Finalmente, treinamos o trabalhador quanto a um modo melhor e mais eficiente de desempenhar essa tarefa. Entendo. Pode nos dar um exemplo específico? Certamente. O Sr. Frank Gilbert obteve sucesso ensinando um grupo de pedreiros a assentar tijolos de modo mais eficiente. Antes, eles faziam 18 movimentos, mas o Sr. Gilbert reduziu a tarefa para 5 movimentos ao elevar os tijolos ao nível das mãos do pedreiro. Taylor desarrolló los siguientes principios de la administración científica. El principio de planeación. Es responsabilidad de la dirección el proveer de métodos científicos para evitar el criterio individual del obrero, la improvisación y la actuación empírico-práctica en el trabajo. Principio de preparación. La gerencia debe seleccionar científicamente a los trabajadores, prepararlos y entrenarlos para producir más y mejor. Principio de control. Es verificar que lo que se ejecuta esté de acuerdo con las normas y el plan previsto. La gerencia debe enfocarse en las excepciones o los desvíos de los estándares para corregirlos adecuadamente. Principio de ejecución. Asignar atribuciones y responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea lo más disciplinada posible. En base a los principios administrativos presentados por Taylor, este propone otros principios secundarios que en su conjunto deberían proporcionar la máxima eficiencia del obrero, que se beneficiaría ganando más y generando más ganancias a la organización. Para poder tener una comprensión cabal de ello, veamos su modelo. En el modelo propuesto por Taylor, lo primero que establece es la tarea o función que debe realizar el trabajador. Esa tarea o función debe aplicarse un estudio de tiempos y movimientos para determinar el mejor método de trabajo para su realización. A este método de trabajo, conjuntamente con una selección científica del trabajador, es decir, verificar que el trabajador tenga las habilidades y capacidades necesarias para realizar ese mejor trabajo, se podrá lograr un estándar de producción. Pero ese estándar de producción se va a maximizar si hacemos un estudio de la ley de la fatiga. Eso quiere decir que en el lugar de trabajo debemos de eliminar todos los movimientos que le causen fatiga al trabajador. Eso es, en pocas palabras, evitar que el trabajador, por ejemplo, se mueva demasiado de su lugar de trabajo para traer materia prima, o evitar que éste se esté agachando o estirando demasiado para alcanzar los productos necesarios para hacer su tarea. Eliminando entonces, poniendo al alcance de él todas las cosas y eliminando los movimientos inútiles, se maximizaría el estándar de producción. Definido el estándar de producción a lograr diario por cada trabajador, indica que este se va a garantizar a través de una supervisión
funcional. Quiere decir que estos supervisores deben verificar que los trabajadores realicen sus tareas de acuerdo a lo establecido. Pero es muy posible que algunos trabajadores se esfuercen mucho más de la producción estándar que deberían tener, y a ellos habría que incentivarles con un premio o una bonificación por cada producto sobreproducido. Eso quiere decir, si el estándar fueran 100 latas, por cada lata mayor a 100 debería recibir un incentivo. Para que lograse esa sobreproducción, Taylor propone de que debemos tener en cuenta las condiciones de trabajo, es decir, el ambiente. Que ese ambiente no esté sofocado, no sea muy caluroso, que tenga buena ventilación, que tenga buena iluminación, para que el trabajador dé su mayor esfuerzo. De esa manera, se tendría la máxima eficiencia productiva en la empresa, lo que conllevaría a tener mayores ganancias para la empresa y propietarios y mejores salarios para los trabajadores. Bien, como pudimos constatar, el método de trabajo propuesto por Taylor en su época fue bastante resistido por la clase obrera, que aducía que los veían como máquinas de trabajar y pretendían tal vez pagarles menos sueldos, y que los incentivos monetarios los hacía ver como hombres solamente interesados en el dinero. Ante esta situación, el autor Henry Lawrence Gantt, que fue un discípulo de Taylor por 14 años, decide separarse del estudio que había hecho Taylor hasta ese momento. Pero sin duda alguna conocía todos los principios que habían hecho. Pero él tenía algunas observaciones al respecto, por lo que decide por su cuenta plantear alguna reforma al método de trabajo de Taylor. Inicialmente, él reconoce que el estudio de tiempos de movimientos y la determinación del mejor método de trabajo, la selección del trabajador y la ley de la fatiga, más la formulación del estándar de producción, están correctos. Sin embargo, discrepa, no está de acuerdo con el plan de incentivo salarial y con la supervisión funcional. Y él cree que estos dos aspectos son los que dan mayor queja a los trabajadores. A cambio de esto, propone que la tarifa de diferenciales o salario diferencial tiene poco impacto motivacional en los trabajadores, y para ello establece un sistema de salarios de bonificación por tareas. Si el empleado termina su tarea fijada para el día, recibe una bonificación adicional, es decir, si cubre su estándar, recibe un bono. Pero si no termina su trabajo, recibe su paga establecida, y no como con Taylor, que era despedido o sancionado. Luego Gantt añade una segunda motivación para el supervisor, que también recibe un bono por cada trabajador que alcanza su estándar de producción, más un bono adicional si todos los trabajadores alcanzan el estándar de producción. Esto, supuso Gantt, estimularía al supervisor para adiestrar a los trabajadores y ayudarles a realizar mejor sus tareas. Sin duda alguna, fue uno de los aportes que actualmente se utilizan muchísimo para la motivación en el trabajo. Aparte de estas dos sugerencias tan importantes, Gantt también desarrolló su famosa gráfica de Gantt, como hoy se la conoce, que es un medio de control y planeación de la producción, donde registraba cuánto producía exactamente y en qué tiempo cada trabajador. De forma paralela a los trabajos de Taylor y Gantt, los esposos Gilbert también hicieron sus investigaciones en el estudio de tiempos y movimientos. Su historia es bastante particular, ya que estos esposos eran bastante jóvenes cuando se casaron, y se supone que Frank, para poder mantener su familia, empezó a trabajar de muy joven. Y el trabajo que adquirió en ese entonces
era de ayudante de albañil. En el trabajo que desempeñaba, pudo advertir que los maestros albañiles se valían de tres formas de trabajo o tres tipos de trabajo. Un movimiento era para realizar un trabajo bastante rápido. El otro movimiento lo hacía para enseñar a los aprendices. Y el otro era para ralentizar el trabajo. Cosa que sucede actualmente. Por ejemplo, cuando un albañil recibe una obra para realizar un cuarto y le dicen yo te pago por cuarto construido, es capaz de construir todo el cuarto en una semana y realizaría un movimiento rápido. Pero si le digo te voy a cancelar por jornada, por día, hasta que concluyas el cuarto, es muy posible que el mismo cuarto lo realice en un mes. Pero si yo lo voy a ver todos los días cómo está trabajando, sin duda alguna lo voy a encontrar en un arduo trabajo. Sería como ralentizar. Y finalmente, si tiene un aprendiz o un ayudante, le enseñará, pero de no forma completa, para que siempre dependamos del maestro principal. Entonces, Frank Gilbert, al advertir esos tres movimientos en el albañil, propone al arquitecto o a los supervisores de la construcción un estudio de tiempos y movimientos en el cual establece el mejor movimiento de la albañilería. Y esto es a través del uso de andamios, a través del uso de niveles, para que el trabajador no tenga que agacharse mucho ni ir a recoger al suelo el material, sino que esté a la altura del trabajo el material. Con lo que aumenta en 300% la capacidad de trabajo de los albañiles, ¿no? Sin embargo, se quejan en esa época los albañiles que habiendo aumentado el 300% de la capacidad de construcción, apenas recibieron un 30% de incremento de su sueldo, que fue también un caso similar al de Taylor, donde los albañiles protestaron y pensaron que se los estaba totalmente automatizando, como si fueran máquinas. Bueno, ese fue el descubrimiento de Frank Gilbert de forma particular. Sin embargo, a partir de ese estudio, su esposa Lillian, que ya se tituló como una ingeniera industrial en psicología, actualmente su tesis es una de las más leídas en Estados Unidos y fue asesora de muchos presidentes, se une a las investigaciones de su esposo Gilbert, al estudio de tiempos y movimientos, y realizan muchos estudios en diferentes profesiones, a través de lo que pueden determinar 17 movimientos básicos para cualquier profesión, lo cual ayudaría a hacer más eficientes las tareas, lo que llamaron los Terblick, que este nombre no es otra cosa que su apellido al revés. Una vez que establecieron esos movimientos básicos para poder hacer más eficiente cualquier operación de tarea o función, ellos también estudiaron cómo podrían hacer que esas formas de trabajo eficientes pasaran de generación en generación o de trabajador en trabajador, ya que normalmente si un trabajador se ausentaba o se enfermaba, no había quien cumpla esas tareas como habían determinado. Entonces ellos idearon un plan de 3 posiciones para la promoción, el cual pretende servir como un programa de desarrollo al empleado y más que todo un medio para estimular su moral y con lo cual garantizaría que se transmita de generación en generación los métodos de trabajo eficientes. ¿En qué consiste este método? Consiste en que cada trabajador debe aprender la tarea de su jefe a medida que hace su propio trabajo. Y al mismo tiempo deberá enseñar a su súbdito o al que le sigue lo que él hace. De tal forma que si el jefe se ausenta o no está, uno podría ir a cubrir ese puesto. Pero el que me sigue a mí podría cubrir mi puesto, sabría hacerlo de forma correcta. Y de esa manera están las 3 posiciones para lograr la promoción, que es un método que se emplea muchísimo, principalmente en países del primer mundo, de tal forma que garantizan la continuidad de la producción en todo momento. Ese sería todo el material básico
que tuviéramos para ver en cuanto al enfoque de las tareas en la administración científica. Muchas gracias.